Tienes que irte, vieja. Esta casa ya no es tuya. Roberto estaba parado en la puerta con dos hombres grandes. Ya no había sonrisas. Ya no había tía querida. Doña Mercedes sintió que el corazón se le detenía. No pueden hacerme esto. Soy su tía. Esta es mi casa. Ya no. Y si no te vas por las buenas, te vamos por las malas. Mercedes mostró los documentos de propiedad con manos temblorosas. Pero Roberto sacó otros papeles. Papeles donde aparecía que ella había vendido todo, donde había firmado traspasos voluntarios. Eran falsificaciones perfectas, mezcladas con las firmas reales que ella había dado confiada, pensando que la protegerían. Durante 45 años había trabajado sin descanso, primero como secretaria en una notaría, después cuidando a su esposo enfermo hasta su último aliento. Cuando don Antonio murió, le dejó 3 propiedades en la Ciudad de México, incluida esta casa en la colonia Roma, donde había criado a sus hijos. Pero sus hijos ya no estaban. Uno vivía en Estados Unidos, el otro había fallecido en un accidente. Cuando un derrame cerebral la dejó paralizada de las piernas, sus sobrinos, Roberto y Silvia, aparecieron con sonrisas amables. Tía, nos preocupas mucho. Traían comida, medicinas, compañía. Mercedes agradeció tener familia cerca. Tía, deberías poner las propiedades a nuestro nombre, por si algo te pasa, es solo por seguridad. Ella confiaba en ellos. Eran su sangre. Firmó los papeles que le pusieron enfrente. Ahora le daban 2 horas para empacar lo que cupiera en una maleta. 2 horas para abandonar la vida que había construido durante décadas. Mercedes, paralizada en su silla de ruedas, lloraba mientras metía ropa y fotografías viejas en una bolsa raída. Los hombres la sacaron literalmente a la calle, silla de ruedas y todo, y cerraron la puerta tras ella. Así, sin más, doña Mercedes Ramírez se quedó en la banqueta, viendo cómo su propia familia cerraba con llave la puerta de su hogar. El sol comenzaba a ocultarse, y ella no tenía absolutamente nada ni nadie. Las primeras noches fueron las peores. Mercedes intentó pedir ayuda, rodar su silla por las calles, buscando refugio, pero nadie quería problemas. Los albergues estaban llenos. Los vecinos que conocía desde hace años cerraban sus puertas cuando la veían acercarse. Una anciana paralizada en la calle era un problema que nadie quería resolver. Terminó bajo el puente de Nonoalco, donde otras personas sin hogar habían creado un pequeño campamento improvisado. Con cajas de cartón y plásticos, Mercedes construyó algo que apenas podía llamarse refugio. 4 paredes de cartón, un techo de lona amarrada con mecates. El frío entraba por todos lados y el ruido de los autos sobre el puente no la dejaba dormir. Se arrastró por el suelo para entrar y salir porque la silla no cabía dentro. Sus manos se llenaron de cortadas y moretones. Comía lo que la gente le daba, a veces nada, durante días enteros. Su cuerpo se debilitaba, pero algo en su interior comenzaba a despertar. Una noche, acostada sobre cartones húmedos, Mercedes recordó algo que había olvidado durante años. Ella no siempre había sido solo una ama de casa. Antes de casarse, había trabajado en la notaría del licenciado Mendoza, uno de los notarios más importantes de la ciudad. Allí aprendió sobre propiedades, escrituras, documentos legales. Conocía cada truco, cada firma, cada sello. Esos malditos usaron mi conocimiento en mi contra, pero cometieron errores. Lo sé. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara como nunca. Durante sus años en la notaría, Mercedes había sido meticulosa, inteligente, observadora. Recordaba detalles que sus sobrinos jamás imaginaron que ella conocía. Y entonces tomó una decisión.
No iba a morir en ese puente de cartón. Iba a recuperar todo. Y cuando terminara, Roberto y Silvia desearían nunca haberla traicionado. Pero necesitaba ayuda. Y la ayuda llegó de donde menos lo esperaba. Lucía Torres tenía 28 años y trabajaba para una organización de derechos humanos que ayudaba a personas en situación de calle. Era su segundo mes recorriendo la zona de Nonoalco cuando vio a Mercedes. Al principio pensó que era una persona más necesitando comida o cobijas, pero cuando se acercó, algo en los ojos de esa anciana le llamó la atención. No eran los ojos vacíos de alguien rendido, eran ojos llenos de fuego. ¿Necesita ayuda, señora? Mercedes la miró fijamente. Podría haber pedido comida o dinero, pero en vez de eso, dijo algo que Lucía nunca olvidaría. Necesito un abogado. Me robaron 3 propiedades valuadas en más de 20 millones de pesos, y tengo pruebas. Lucía parpadeó, confundida. Esta anciana en un refugio de cartón hablaba con una claridad y precisión que no esperaba. Se sentó en el suelo junto a ella, y Mercedes comenzó a contar su historia. No con lágrimas ni autocompasión, sino con datos, fechas, nombres, direcciones. Trabajé en la Notaría Mendoza durante 15 años. Conozco las leyes de propiedad mejor que muchos abogados. Mis sobrinos falsificaron documentos, pero cometieron 3 errores legales graves que puedo probar. Lucía sintió un escalofrío. Esta no era una víctima común. Era una mujer que sabía exactamente qué le habían hecho y cómo deshacerlo. Puedo ayudarla, pero necesitamos evidencias físicas. Las tengo, escondidas donde ellos nunca buscarían. Durante años, Mercedes había guardado copias de todos los documentos importantes en una caja de seguridad bancaria que pagaba con una pequeña cuenta que sus sobrinos desconocían. Era una cuenta antigua, de cuando todavía trabajaba, que seguía activa con depósitos automáticos mínimos. Lucía ayudó a Mercedes a llegar al banco. El guardia intentó detenerlas. Una abogada joven, con una anciana sucia en silla de ruedas, no inspiraba confianza, pero cuando Mercedes dio su número de cliente y pasó todas las verificaciones de seguridad, la actitud cambió completamente. Dentro de esa caja había escrituras originales, testamentos, documentos notariados y algo más, fotografías. Mercedes había fotografiado cada papel que firmó el día que sus sobrinos la engañaron, sin que ellos lo notaran. Su viejo celular, que pensaban era solo basura, guardaba evidencia digital con fecha y hora. Señora Mercedes, con esto podemos destruirlos legalmente. No, con esto vamos a hacer algo mejor. Mercedes sonrió, y Lucía sintió que estaba ante alguien excepcional. Lo que Lucía no sabía, lo que nadie sabía, era que Mercedes Ramírez tenía un secreto guardado durante décadas. Antes de su derrame cerebral, cuando todavía podía caminar, había invertido pequeñas cantidades de dinero en diferentes negocios siguiendo los consejos que escuchaba en la notaría. Nada grande, pero constante. Una de esas inversiones fue en un terreno abandonado en lo que ahora era Santa Fe, una de las zonas más caras de México. Lo compró por casi nada hace 30 años. Ese terreno ahora valía una fortuna y estaba a nombre de una empresa fantasma que ella creó siguiendo los mismos métodos que veía usar a los clientes ricos de la notaría. Roberto y Silvia no sabían de su existencia porque nunca estuvo en los documentos de la casa familiar. Era su seguro secreto, su plan de retiro que nunca mencionó ni siquiera a su esposo. Lucía, escúchame bien. No vamos a pelear por recuperar las propiedades que me robaron. ¿Qué? Pero tenemos evidencia. Vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos a dejar que crean que ganaron mientras yo construyo algo que jamás podrán tocar. El plan era brillante y despiadado. Mercedes
usaría el terreno de Santa Fe como garantía para un préstamo empresarial. Con ese dinero, compraría propiedades a nombre de fundaciones y fideicomisos legales que Lucía ayudaría a estructurar. Mientras tanto, presentarían la denuncia por fraude contra Roberto y Silvia, pero sin mostrar todas las cartas. Cuando el juicio avance, ellos van a gastar todo su dinero en abogados tratando de defender lo indefendible. Se van a desesperar, van a cometer más errores, y cuando estén quebrados y destruidos, ahí voy a recuperar mis propiedades originales casi regaladas en remate judicial. Lucía quedó impresionada. Desde un refugio de cartón, con 0 recursos físicos, Mercedes estaba orquestando una jugada maestra usando únicamente su intelecto y conocimiento. 2 semanas después, Mercedes ya no vivía bajo el puente. Lucía le consiguió un pequeño departamento mientras los trámites avanzaban. El préstamo fue aprobado en tiempo récord cuando los banqueros vieron el valor del terreno en Santa Fe. Mercedes, desde su silla de ruedas, comenzó a asistir a juntas empresariales, a firmar contratos, a mover piezas en un tablero que solo ella podía ver completo. En 3 meses, había comprado 2 edificios de departamentos en la Benito Juárez, un local comercial en la Condesa, y había creado empleos para 15 personas, incluidas 3 personas que vivían con ella bajo el puente. La fortuna no vino de la nada, vino del conocimiento, de la preparación de toda una vida, de la inteligencia que sus sobrinos subestimaron completamente. Pero lo mejor estaba por venir. Roberto y Silvia vivían su mejor momento, o eso creían. Habían vendido una de las propiedades robadas y gastaban el dinero en lujos, autos nuevos, viajes, restaurantes caros. Se sentían invencibles, hasta que llegó la citación judicial. Al principio no le dieron importancia. Una demanda de una anciana paralítica sin recursos, ¿qué podía hacer? Contrataron a un abogado barato, que les aseguró que todo estaría bien. Pero cuando llegaron a la primera audiencia, se quedaron helados. Del otro lado de la sala estaba Mercedes, pero no la Mercedes débil y asustada que sacaron a la calle. Esta Mercedes vestía un traje elegante. Estaba acompañada por 3 abogados de uno de los despachos más prestigiosos de México, y tenía una carpeta llena de evidencias que hizo palidecer a su abogado barato. Su señoría, presentamos pruebas documentales, fotográficas y testimoniales de fraude, falsificación de documentos y despojo ilegal. Las fotografías que Mercedes tomó con su celular viejo mostraban cada paso del engaño. Peor aún, 2 testigos que estaban presentes el día de la firma confirmaron que le habían mentido sobre el contenido de los documentos. Roberto intentó hablar, pero su abogado lo calló. Era indefendible. El juicio se alargó 6 meses. 6 meses donde Roberto y Silvia gastaron todo lo que tenían en defensa legal. Vendieron la segunda propiedad robada para pagar abogados cada vez más caros. Se endeudaron. Peleaban constantemente. Su vida se convirtió en un infierno. Mientras tanto, Mercedes expandía su imperio silenciosamente. El terreno de Santa Fe fue vendido a una desarrolladora internacional por una cantidad obscena. Con ese dinero, creó una fundación de ayuda a personas mayores en situación de calle, compró más propiedades e incluso abrió un centro de asesoría legal gratuita. Los medios comenzaron a hablar de ella. La empresaria que surgió de la calle, el milagro de Doña Mercedes, de refugio de cartón a imperio inmobiliario. Su historia inspiraba a miles. En el puente de Nonoalco, donde había vivido en cartón, Mercedes construyó un albergue digno con camas, baños, comedor y asesoría legal gratuita. Le puso el nombre de su esposo, Refugio Don Antonio. Cuando el juez dictó sentencia final, Roberto y Silvia fueron encontrados culpables
de todos los cargos. Las 3 propiedades originales fueron devueltas a Mercedes, pero para entonces ya no las necesitaba. Las donó a su fundación para que generaran ingresos perpetuos ayudando a más personas. Roberto y Silvia quedaron en la ruina total, enfrentando cargos penales y deudas millonarias. La casa familiar que tanto codiciaron fue rematada para pagar a sus acreedores. El día de la sentencia final, Mercedes llegó al juzgado rodeada de las personas que había ayudado. Don Ramiro, que vivía bajo el puente y ahora trabajaba como velador en uno de sus edificios. Doña Estela, que dormía en el metro y ahora coordinaba el comedor del refugio. Jóvenes abogados que Lucía había reclutado y que trabajaban pro bono inspirados por la historia. Roberto y Silvia entraron esposados. Habían envejecido 10 años en solo meses. Sus caras mostraban el peso de la culpa, la vergüenza y la derrota total. El juez leyó la sentencia. 4 años de prisión para cada uno por fraude y falsificación. Restitución total de bienes. Inhabilitación permanente para administrar propiedades ajenas. Cuando terminó la audiencia, Roberto se acercó a Mercedes. Las lágrimas corrían por su cara. Perdón, tía. Perdón por todo. Mercedes lo miró sin odio, pero tampoco con perdón. No les deseo mal, pero tampoco voy a olvidar. Ustedes me enseñaron que la familia no es sangre, es lealtad, y la lealtad se gana, no se hereda. Se dio vuelta en su silla de ruedas y salió de la sala rodeada de su verdadera familia, las personas que construyó a su alrededor con base en respeto y gratitud mutua. 6 meses después, Mercedes fue invitada a dar una conferencia en el TEC de Monterrey sobre emprendimiento en la tercera edad. La sala estaba llena de estudiantes, empresarios y medios de comunicación. Subió al estrado en su silla de ruedas con 73 años y una sonrisa tranquila. Me preguntan cómo lo logré. La respuesta es simple. Nunca subestimen el poder del conocimiento y la preparación. Yo no gané por venganza. Gané porque toda mi vida me preparé sin saberlo. Cada libro que leí, cada documento que revisé, cada detalle que aprendí en esa notaría hace décadas, todo se convirtió en herramientas cuando más las necesité. Hizo una pausa y miró a la audiencia. Mis sobrinos pensaron que por ser anciana y estar paralizada era inútil, pero la discapacidad física nunca puede paralizar una mente preparada. Lo más valioso que tengo no son mis propiedades ni mi dinero, es mi conocimiento, y eso nadie me lo puede robar. La sala estalló en aplausos. Hoy, la Fundación Mercedes Ramírez ha ayudado a más de 200 personas en situación de calle a reintegrarse a la sociedad. El refugio Don Antonio da techo y comida a 50 personas cada noche. Y Mercedes sigue trabajando desde su oficina, asesorando a personas mayores para que protejan su patrimonio legalmente. A veces, maneja por la colonia Roma y pasa frente a su antigua casa, ahora convertida en centro comunitario de su fundación. Sonríe recordando que todo comenzó bajo un puente, en un refugio de cartón, cuando tocó fondo, pero decidió que no se quedaría ahí. Porque Mercedes Ramírez no construyó una fortuna desde cero, la construyó desde menos que cero, desde la traición, desde el abandono, desde el lugar más oscuro posible. Y eso hace su historia aún más poderosa. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es absoluta. Y cuando la inteligencia se une con la determinación, hasta un refugio de cartón puede convertirse en el punto de partida de un imperio.